Bueno, eh, buen día. ¿Quieren entonces ir haciendo la listita? Después me la pasan. Hoy vamos a ver el tejido óseo, ¿sí? Que también es parte del tejido conectivo. Bueno, dentro de las variedades del tejido conectivo denso, el tejido óseo por su composición es el que tiene mayor resistencia y rigidez. Pero pese a su aspecto aparentemente estático, el hueso es un tejido muy lábil y dinámico durante toda la vida, ¿sí? Uno piensa que el hueso es algo que generalmente se lo relaciona con la muerte y que por ende es un producto muerto, digamos, son células muertas, pero no, es un órgano que está vivo, que tiene células y que tiene, como dice ahí, una dinámica que se va generando y a su vez se va destruyendo también, con lo que vamos a ver después lo último, se llama remodelación ósea. ¿Cuáles son las funciones principales de este tejido óseo? Bueno, tenemos, por ejemplo, es soporte de partes blandas, protección de órganos vitales, como el cráneo, eh, el tórax, ¿sí? El cráneo para proteger el cerebro, el tórax para proteger el corazón, los pulmones. Aloja la médula ósea, sirve de apoyo a músculos esqueléticos, forma sistema de palancas, que cuando dimos la clase pasada o cuando veamos muscular, recuerden que para que se forme un sistema de palanca no tendría ningún sentido que el hueso tuviera origen en, supónganse aquí, e inserción acá, porque no va a producir ningún movimiento. Generalmente el vientre muscular está, supónganse el caso del bíceps aquí, pero el tendón se inserta acá y el otro por acá. Entonces atraviesa una articulación y produce el sistema de palancas que produce el movimiento, ¿sí? Del segmento. También actúa como depósito de calcio, eso ya lo vimos en biología, que el ion calcio es muy importante, sobre todo para lo que es la contracción muscular, para el impulso nervioso, ¿sí? Fósforo y otros iones necesarios para el metabolismo. ¿Ustedes van a ir copiando o pasan? Igual esto después yo lo voy a subir al campus, ¿sí? Bueno, la clasificación puede ser histológica o anatómica. Histológica, en general, pueden ser el hueso esponjoso, testiculado, o compacto, o cortical, ¿sí? Y también puede ser hueso primario o secundario, dependiendo de el momento de su formación. En cuanto al hueso compacto, también se lo llama hueso denso o cortical, sin cavidades visibles, rodea las epífisis y forma parte de la diáfisis de los huesos largos. Recuerden que en los huesos largos, me parece que ya lo vieron en anatomía, me dijeron los chicos, las epífisis son los extremos y la diáfisis es la parte central. Y entre las epífisis y las diáfisis, tanto arriba como abajo, hay un disco que se llama disco de crecimiento, que va a facilitar el desarrollo en sentido longitudinal de los huesos largos. Entonces, ese hueso compacto va a formar como la cáscara eh, de, las, de, las, de las diáfisis, menos en el conducto medular. Si ustedes alguna vez comieron puchero, las rueditas, vieron que tiene el tutano que le dice, bueno, esta es la médula ósea. El conducto medular tiene hueso esponjoso, no tiene hueso compacto. Y bueno, después tenemos el hueso esponjoso, trabecular o esticulado, que forma las epífisis de los huesos largos, el centro de los huesos cortos y largos, acá en este caso sí, la cavidad medular, y el centro de los huesos planos, y presenta cavidades que contienen médula
ósea roja o amarilla. Ahí tenemos una imagen del hueso esponjoso a la izquierda y uno del hueso compacto a la derecha. Bueno, histológicamente, como también les dije, se puede clasificar en hueso primario o inmaduro. Es el primero que se forma, posee fibras colágenas dispuestas en distintas direcciones, carece de disposición laminar y contiene menor cantidad de minerales. El hueso secundario o hueso maduro es el hueso adulto organizado en sistemas de Haber desarrollados. Ahora después les voy a explicar lo que es un sistema de Haber. Y esta es la clasificación anatómica que ya la vimos. Se toman en cuenta las tres dimensiones del espacio, largo, alto y ancho. Eh, en los huesos planos va a prevalecer el ancho sobre el alto y el largo. En los huesos cortos las tres longitudes son similares y en los huesos largos la longitud sobre el ancho y el alto. ¿Cómo está compuesto el hueso? Por células y por matriz ósea. Esas células pueden ser células osteógenas, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Recuerden que el prefijo osteo hace alusión a todo lo que tenga que ver con el hueso. El prefijo condro, todo lo que tenga que ver con cartílago. Hemato, todo lo que tenga que ver con sangre. La matriz ósea tiene una parte orgánica constituida por fibras colágenas, mucopolisacáridos y glucoproteínas, y una parte inorgánica formada por fosfato de calcio, bicarbonato, magnesio, potasio y sodio. Son algunos de los minerales que van a contener la parte inorgánica de esa matriz ósea. Bueno, las células osteógenas u osteoprogenitoras son células que tienen pluripotencialidad, ¿sí? Es decir, que pueden formar cualquier tipo de células. En este caso, se pueden transformar en osteoblastos, o en osteocitos, o en osteoclastos, ¿sí? Bueno, se ubican en la capa más profunda del periósteo y dan origen a los osteoblastos en la etapa de crecimiento. Las que se encuentran en el endostio dan origen a los osteoclastos. El hueso tiene como una pequeña membrana de tejido conectivo que lo recubre, ¿sí? Esa membrana se llama periósteo. Y la parte interna, en el caso, ¿se acuerdan que nombramos el canal medular? La parte interna también está tapizada por esta misma membrana, pero ahí recibe el nombre de endostio, o está dentro, ¿sí? Pero periósteo y endostio. Y es en esta membrana donde se van a originar las células madres o osteoprogenitoras, en la capa más profunda del periósteo y del endostio. Los osteoblastos son células redondas o irregulares con un núcleo y citoplasma basófilo, mucho Golgi y rugoso por ser células secretoras. Se ubican en la superficie de las trabéculas. Trabécula se llama a esa ubicación del hueso trabecular o esponjoso. Sí, volvemos. Todas estas paredes, ¿sí?, se llaman trabéculas y no tienen una disposición uniforme, sino que van unas para un lado, otras para el otro, y la razón de que sea así es porque a través de estas trabéculas se transmiten las fuerzas de tracción, por ejemplo, este,
que ejercen los músculos sobre los huesos para poder mover las palancas. Bueno, producen fibras colágenas de tipo 1, proteoglucanos, glucoproteínas, y a medida que producen matriz, se van aislando y se transforman en osteocitos. Recuerden que todo lo que sea osteocitos, fibrocitos, son células que no están activas plenamente, que se ocurre algo donde se necesita que se reactiven, esas células vuelven a tener funcionabilidad. Los osteocitos son células planas con forma de almendras, con núcleos densos, pequeño retículo endoplasmático rugoso y Golgi, poseen prolongaciones con uniones de tipo GAPS, que son las uniones comunicantes, que le permiten el flujo de hormonas y iones. En el hueso nuevo son voluminosos, formando grandes lagunas y presentan un sistema que se llama sistema lacuno-canalicular, por donde circula el líquido tisular actuando como sensor en la homeostasis. Eh, Supónganse que uno se quiebra, entonces hay células que van a ir, tienen que activarse, o sea, recibir la información de que se necesita formar nuevo hueso. Entonces es por medio de este sistema lacuno-canalicular que monitorea, digamos, si falta calcio o si sobra, porque también puede haber, es patológico, se llama hipercalcemia, como un exceso de producción de calcio en sangre. Tiene que tener un nivel adecuado, ¿sí? Y los osteoclastos son móviles, con membrana nuclear lisa, cromatina regular, gránulos finos, ocupan pequeños huecos en la superficie del hueso denominados lagunas de Cauchy. Son los encargados de la reabsorción ósea, produciendo enzimas que destruyen y luego fagocitan sus restos. Serían como un tipo de macrófagos del hueso, ¿sí? Eh, Vuelvo al ejemplo de la fractura. No sé si alguna vez los que se han quebrado o conocen a alguien que se ha quebrado, cuando uno se quiebra se forma lo que se llama, que hablamos ahí del hueso primario y después el que sería un callo primario y después el callo definitivo, que es como un abultamiento que queda en el lugar de la fractura y después por medio de la actividad de los osteoclastos van como degradando, comiendo ese abultamiento, dejando luego al hueso más o menos que como era en su forma original. Bueno, el periósteo y el endósteo ya hablamos. Las superficies externas e internas de los huesos están recubiertas por células osteogénicas y por tejido conjuntivo que constituye el periósteo y el endósteo respectivamente. Recuerda, el periósteo por la parte externa y el endósteo en los canales medulares. La capa más superficial del periósteo contiene principalmente fibras colágenas y fibroblastos. Las fibras de Sharpey son haces de fibras colágenas que unen fuertemente el periósteo al hueso. En su porción profunda, el periósteo es muy celular y muestra células osteoprogenitoras. Esto ya lo habíamos visto. Y el endósteo, formado generalmente por una sola capa de células osteogénicas aplanadas, reviste las cavidades del hueso esponjoso, el canal medular y los conductos de Haber y de Volman. Ya vamos a ver lo que son los conductos de Haber y de Volman. Vamos ahora a describir el hueso compacto. No tiene cavidades visibles, rodea las epífisis y forma prácticamente todas las diáfisis, excepto el canal medular. Forma las tablas internas y externas de los huesos planos, a esto se llama diploe, y constituye la ostiona u ostión, que es la unidad remodeladora del hueso compacto, formada por los conductos de Haber
rodeados de láminas concéntricas de hueso y comunicados entre sí por canales de Boltzmann. De lo que hemos visto acá, bueno, lo principal estaría ya. La clasificación histológica, la clasificación anatómica. Recuerden que histológicamente el hueso puede ser esponjoso, esticulado, compacto, cortical. También puede ser primario en su primera etapa o secundario o maduro, cuando ya, por ejemplo, se forma el caso definitivo, en el caso de una fractura. Las células, las osteoprogenitoras, cuáles son sus características, dónde se ubican, lo mismo con los osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Bien. Esto sería la unidad, la ostiona u ostión. ¿Sí? Tenemos estas en amarillitas en forma circular, son láminas óseas. Este túnel o conducto sería el conducto de Haber, por donde pasan nervios y arterias o venas que van a llevar sangre para nutrir a las células. ¿Sí? Estos puntitos negros son osteocitos y si ustedes ven, están todos comunicados como, tienen como patitas, y esas son las comunicaciones o las prolongaciones citoplasmáticas que comunican una célula con la otra, que permiten, como dijimos ahí, por ejemplo, la difusión de hormonas o de información a través de toda la red. Estos son los canalículos óseos. Sería el sistema lacuno canalicular. Como ven, el hueso compacto no es que tiene un solo sistema de Haber. Acá hay un vaso, una arteria, puede haber un nervio, y si ustedes ven, se va como, esto es en forma circular, ¿no es cierto? Como tiene este corte el hueso, solamente se observa la mitad de este semicírculo, acá en la punta hay otro, este sería otro, ¿sí? Acá sería otro sistema de Haber, y se llama sistema de Boltzmann a los sistemas que comunican a los sistemas de Haber. ¿Sí? En este caso, este conducto sería un sistema de Boltzmann que comunica este sistema de Haber con este sistema de Haber. A su vez acá tenemos otro conducto de Boltzmann que comunica este sistema de Haber con este otro sistema. ¿Sí? Si uno hiciera una disección y sacara el hueso, se podría ver esto. Todos los osteocitos, acá en color, las células, ¿sí? En color fucsia, los conductos de Haber, y acá sería esto eh, la unidad ostiona u ostión, y la unidad remodeladora del hueso, ¿sí? Y todo el sistema lacuno canalicular, que es, digamos, la forma de comunicarse una célula con la otra. Vamos ahora a ver el hueso esponjoso. Forma las epífisis y el centro de los huesos cortos y planos, y presenta cavidades que contienen médula ósea, roja o amarilla. Las trabéculas forman redes y en su superficie se disponen los osteoblastos, mientras que en las lagunas se hallan los osteocitos, todos comunicados entre sí a través de los canales que rodean su prolongación, que sería el sistema lacuno canalicular.
tenemos una imagen del sistema, perdón, del hueso esponjoso o especulado. Ven cómo tiene diferentes direcciones para transmitir lo que les contaba hoy, las fuerzas de presión o tracción. Vamos a la osificación, formación de hueso, o también se llama osteogénesis. Osificación endocondral, un poquito de esto vimos la clase pasada cuando vimos cartílago. Bueno, utiliza un molde de cartílago y es por ella que los huesos largos crecen en anchura y en altura, ¿sí? Por la osificación endocondral. Consta fundamentalmente de dos procesos. Un primer proceso, hay una modificación del cartílago hialino por hipertrofia de los condrocitos. Hipertrofia significa que se agrandan, ¿sí? Estos condrocitos se van a agrandar, se produce la matriz cartilaginosa, se reduce la matriz cartilaginosa a pequeños tabiques, esta se mineraliza. Recuerden que se precipitaban los cristales de calcio y hidroxiapatita, van a mineralizar esa matriz, es decir, ya no va a permitir que por difusión lleguen los nutrientes y los condrocitos van a morir. Y en un segundo proceso, estas cavidades son invadidas por capilares y células osteógenas y comienzan a producir matriz ósea, donde había antes matriz cartilaginosa que se calcificó y murió, va a quedar como un espacio, un hueco. Ese espacio va a ser invadido por vasos que van a traer sangre y células osteoprogenitoras y van a empezar a formar matriz ósea sobre los tabiques de cartílago calcificado que le servirán de punto de apoyo. Es decir, primero va a haber como un molde de cartílago. Recuerden que una de las células del cartílago son los condrocitos. Esos condrocitos van a sufrir una hipertrofia, van a crecer, va a haber poco lugar para esa matriz cartilaginosa, se va a calcificar, los condrocitos van a morir porque no van a tener nutrientes para alimentarse y esos espacios van a ser invadidos por capilares y células osteógenas y van a producir matriz ósea que se va a ubicar sobre los tabiques de cartílago calcificado que le van a servir de apoyo y así se va a transformar el cartílago, que era originalmente ese molde cartilaginoso, en hueso. El otro tipo de osteogénesis se llama intramembranoso, osificación intramembranosa. Se da en los huesos del cráneo a partir del mesénquima. Recuerden, cuando uno dice mesénquima o dice mesenquimatoso, ¿a qué se está haciendo referencia? Disco trilaminar. Sí, muy bien. Esas células tienen origen entonces en el mesénquima, ¿sí? Un grupo de células se transformará en osteoblastos que van a producir matriz ósea y luego algunos de ellos se transformarán en osteocitos, mientras que otros se constituirán en células osteógenas que se mantienen por sí mismas para abastecer de osteoblastos a la región. Entonces va a venir un grupo de células mesenquimatosas, como dijeron acá los compañeros, es la capa media del disco trilaminar, y va a dar origen a tres tipos de células: osteoblastos, osteocitos, y otras se van a quedar como células osteógenas u osteoprogenitoras, en el caso de que se necesite formar más osteoblastos, ¿sí? Las células osteógenas y los osteocitos se mantienen unidos al borde de la pared del hueso ya formado. La matriz ósea que producen se dispone en red de trabéculas que forman el hueso esponjoso.
Vamos ahora al disco epifisario, que dijimos que se ubica eh, entre la diáfisis y la epífisis, ¿sí? Bueno, el disco epifisario y la parte de la diáfisis adyacente al mismo constituyen lo que se llama zona de crecimiento. Esto es muy importante, sobre todo los niños, que son bastante inquietos algunos, y cuando se quiebran, es peligroso que se vayan a lesionar este cartílago, porque es lo que le va a permitir al hueso crecer en longitud, ¿sí? Y en anchura, porque se detiene el crecimiento. Bueno, que los niños es un sitio de gran actividad celular. Este disco se calcifica alrededor de los 20 años, es decir, que hasta los 20 años los huesos pueden crecer. A los 20 años se alcanza el máximo desarrollo óseo. Esta es una imagen esquemática del disco o cartílago de crecimiento. La primera, la parte más profunda, se llama zona de reserva. Esto suele ser una pregunta del parcial, cómo está constituida o cuáles son las capas que constituyen el cartílago de crecimiento. La más profunda es la zona de reserva. Más hacia la superficie tenemos la zona de proliferación, yendo más a la superficie, la zona de hipertrofia, más a la superficie, la zona de calcificación de la matriz cartilaginosa, y la más superficial es la zona de reabsorción ósea. Es decir, que la zona de reserva es la que va a tener, como la palabra lo dice, reserva de células que van a ir transformándose hasta llegar a la superficie, donde es la zona de reabsorción. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando el hueso se fractura. Bueno, primero vamos a tener una hemorragia por destrucción del hueso y los vasos, ¿sí? Cuando uno se quiebra, hay destrucción de hueso y de vasos sanguíneos. El segundo evento es la reabsorción del coágulo y restos de tejido por macrófagos. Esa destrucción de vasos lo que va a hacer es que se va a formar un coágulo, esta sangre se coagula y luego ese coágulo va a ser reabsorbido por los macrófagos. El tercer paso, desde el periósteo y el endostio migran células osteogénicas u osteoprogenitoras que van a proliferar y formar un collar alrededor de los cabos o extremos de la fractura, manteniéndolos unidos. Luego ocurre que en el mismo aparecen focos de formación de cartílago, que son las zonas más alejadas de los vasos. Recuerden que los cartílagos no tienen vascularización propia, es decir, no tienen vasos sanguíneos que le aporten nutrientes, que el cartílago se nutre por difusión, ¿sí? Y los huesos sí tienen sus capilares sanguíneos, vasos y arterias. Entonces, la zona más alejada de los vasos, como no tiene nutrición propia, va a formar cartílago, donde se producirá osificación endocondral, es decir, como lo que se fracturó es un hueso, la zona más alejada, que no tiene tanto aporte de sangre, primero se va a formar cartílago y después ese cartílago, por el tipo de osificación endocondral, se va a transformar en hueso, ¿sí? Y por otro lado tenemos focos de osificación intramembranoso, que son las regiones mejor irrigadas, las zonas que están más cerca de los vasos
sanguíneos van a estar mejor irrigadas, por lo tanto va a tener otro tipo de osificación que es el intramembranoso. Las más alejadas de la zona de la fractura, osificación endocondral, y las más cercanas a los vasos se llaman, van a tener una osificación intramembranosa. Estos dos tipos de osificación van a constituir el callo óseo, y en su principio consiste en hueso primario o inmaduro, como lo vimos allá, desordenado. Y cuando se vuelve a la actividad, las presiones y las tracciones producen la remodelación del hueso así formado. Aquí tenemos un esquema más o menos cronológico de lo que va ocurriendo en la primera semana. Ahí vemos el coágulo, ¿sí? Ese hueso primario que se va formando. Entre la semana 2 y 3 va a abarcar todo el ancho de la fractura. En la semana, de la semana 4 a la 16ª vamos a tener el callo óseo definitivo. Esto es lo que yo les hablaba de la fractura, que va a quedar como un abultamiento, que después por la actividad de los osteoclastos va a ir como limando, cepillando acá, ¿sí? Hasta dejarlo aproximadamente más o menos en su estado original. Esto va a ocurrir de la semana 17 en adelante. Vamos ahora a lo que es la remodelación ósea. Dentro de la remodelación ósea tenemos dos posibilidades: remodelación ósea acoplada o remodelación ósea desacoplada. Muchas veces se confunden remodelación ósea con formación del hueso. La formación del hueso es la osteogénesis. Génesis significa formación. Osteogénesis, formación del hueso, que no tiene nada que ver con la remodelación ósea, ¿sí? Bueno, la remodelación ósea dijimos que puede ser acoplada o desacoplada. La remodelación ósea acoplada, hay un equilibrio en la cantidad de hueso que se forma y en el que se reabsorbe. Generalmente en la edad media adulta, eh, todo el mundo tiene una remodelación ósea acoplada, es decir, se produce la misma cantidad de hueso que la que se reabsorbe. En cambio, en la remodelación ósea desacoplada, no hay equilibrio entre la formación del hueso y su reabsorción. Por ejemplo, en los niños o los bebés va a haber mayor producción de hueso que el que se reabsorbe. Y en los ancianos es al contrario, se va a reabsorber mayor cantidad de hueso que el que se va a formar, ¿sí? Bien. Eh, Acá cuando habla de la remodelación desacoplada puede ser normal o patológica. Patológica significa patología, una enfermedad. No sé si escucharon hablar de los niños con huesos de cristal. Son tan delgaditos esos huesos que al menor movimiento o golpe se quiebran enteros. Eh, el sistema óseo va a estar muy relacionado con todo lo que sean hormonas, ¿sí? Por ejemplo, la paratormona, sintetizada por la paratiroides. La tiroides es una glándula que se encuentra acá a la altura del cuello y es la que regula el metabolismo generalmente. No sé si escucharon la patología hipertiroidismo e hipotiroidismo. Bueno, justamente porque pónganse los que tienen hiper, que significa mucho hipertiroidismo, se pueden comer una vaca y siempre van a ser así. No, el que tiene hipertiroidismo. Ah, sí, exacto. Eh, Dependiendo de qué factor y qué hormona esté involucrada,
Si tenés hipertiroidismo, como les acabo de decir, que está en relación con el metabolismo está acelerado, ¿sí? Entonces te comes una vaca y tu organismo lo procesa, pero no lo absorbe. Siempre estás delgado. Generalmente las personas que tienen hipotiroidismo tienen los ojos, una de las características es de ojos medios como saltones. Así. Y después tenés el otro, que es el hipotiroidismo, donde el metabolismo es súper lento, entonces te tomas un vaso de agua y como que te absorbes todo eso y engordas un montón. La paratormona actúa sobre los osteoclastos estimulándolos. Recuerden que los osteoclastos se formaban en el endostio, ¿sí? Es decir, en la membrana de tejido conectivo que recubría la parte interna de los huesos. Ahí se formaban los osteoclastos y van a ser estimulados por esta hormona que se llama paratormona. La calcitonina es sintetizada por las células C de la zona parafolicular de la glándula tiroides y actúa sobre los osteoblastos estimulándolos. ¿Dónde se formaban los osteoblastos? En el periósteo, en la capa más profunda del periósteo. La vitamina C ayuda a sintetizar el colágeno, o sea, a producir colágeno. La vitamina D aumenta la absorción del calcio a nivel intestinal. Una forma natural de producir vitamina D es exponer la piel al sol. El sol es una fuente que estimula la producción de vitamina D, que ayuda a aumentar la absorción del calcio a nivel intestinal, porque hay gente que tiene déficit de calcio. Recuerden que el calcio es un ion muy importante, que ya lo vimos, para la contracción muscular, para que se pueda desarrollar el impulso nervioso. Entonces, esa vitamina D aumenta la absorción del calcio a nivel intestinal y con el simple hecho de exponer nuestra piel al sol, ya estamos produciendo vitamina D que va a ayudar a la absorción del calcio. Le decía que había mucha gente que, por ejemplo, puede tomar litros de leche, comer manteca, crema, queso, y su organismo no lo absorbe, lo elimina, ¿sí? Bueno, chicos, dudas, consultas, hagamos un repasito general. Entonces, tejido óseo, clasificación histológica, clasificación anatómica, qué células lo componen, las osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos, osteoclastos, dónde se originan, cuáles son sus características. Necesito, antes que se retire la hojita con la asistencia, las formas en que se forma el hueso, valga la redundancia, endocondral, intramembranoso, la remodelación ósea, y bueno, esto es como un dato este, que le sume las hormonas en relación al tejido óseo. Profe, una pregunta. Sí, ¿En dónde se encontraba el disco epifisiario? entre la unión de la diáfisis y la epífisis. Ah, bueno. En los Gracias, huesos profe. largos vas a tener dos discos. O tenés la diáfisis, que es la parte central del hueso largo, y tenés una epífisis superior y una epífisis inferior. Entonces, en la unión de la diáfisis con las epífisis, vas a tener un disco epifisario. Se llama disco diáfiso epifisario, pero bueno, cartílago de crecimiento está bien. Por acá todo bien, ¿alguna duda? Bueno, me entregan la hojita y se pueden retirar. El próximo teórico que tienen conmigo es Piel, el próximo lunes, por las dudas, si quieren ir leyendo algo, el fin de semana.
Buen día, profe. Tengo Hola. una consulta. Yo tenía que ir presencial hoy y se me complicó para viajar. ¿Yo puedo ir el viernes presencial o recupero el lunes que viene? No, tenés que venir el viernes. Bueno, muchas gracias. Avisarle a la profesora Eliana, ¿sabes? Bueno, buenísimo. Gracias. ¿Ustedes se afirmaron su hoja? Ah, bueno, me la entregan, les había dicho y se van. ¿Vos aprobaste biología, no sé qué? Bueno, pero re bien. Eh, Chao, que pasen bien, chicos.